Al mismo tiempo, lamenta el grupo de trabajo que la partida presupuestaria para esta oficina, para la implementación de la Ley de Memoria Histórica, haya desaparecido en los 2 últimos años de la partida presupuestaria y espera que en los nuevos presupuestos generales de la administración de este año sea restituidos fondos para la ejecución de la Ley de Memoria Histórica. La publicación en la página de Internet del Ministerio de Justicia del mapa sobre fosas comunes es un paso sumamente importante que nosotros apoyamos y alentamos al Estado español a que lo continúe, en particular que continúe desarrollando y actualizando esa base de datos que contiene la información sobre las fosas comunes, que hasta la fecha ha permitido identificar más de 2.300 fosas en todo el territorio español. Creemos que en materia de verdad y memoria, el acceso a la información es fundamental. En este sentido, mucha de la información contenida en la página de Internet del Ministerio de Justicia es muy valiosa, muy importante, lo resaltamos, pero al mismo tiempo hemos recibido consistente información de las dificultades que existen en España para acceder a la información y para acceder fundamentalmente a archivos públicos. El grupo de trabajo nota con preocupación que en España no existe una ley de acceso a la información y alienta al Congreso y a las Cortes españolas a adoptar a la mayor brevedad posible una ley de acceso a la información. Hemos recibido información, en estos momentos hay en discusión parlamentaria una ley de transparencia. Esta ley de transparencia es para publicitar los actos de gobierno, pero no es una ley que contemple el derecho de acceso a la información y creemos que debería complementar la ley de transparencia con una ley de acceso a la información. En materia de acceso a los archivos, vemos que la legislación española en materia de acceso a los archivos es importante porque regula ciertos aspectos, pero todavía, de acuerdo a la información que hemos recibido, muchas veces el acceso a dichos archivos depende del funcionario a cargo de los mismos, a la buena voluntad de este funcionario y no porque haya una obligación clara de permitir el acceso libre a todas las personas que deseen conocer información al respecto. Creemos que una ley de acceso a la información y un marco legislativo apropiado para los archivos sería fundamental para permitir el libre acceso a ellos y al mismo tiempo proteger la existencia de datos personales que deberían estar tutelados y el Estado debería establecer claros balances entre el derecho a la privacidad y la protección de data personal junto con el deber y el interés público de conocer información sobre las gravísimas violaciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. El grupo de trabajo considera que la Ley de Memoria Histórica, al establecer la obligación de remover los símbolos de reivindicación de la dictadura, es un paso muy importante para la dignificación de las víctimas y repudio de las violaciones cometidas en ese contexto y lo alienta al Estado a continuar aplicando plenamente esta disposición de la ley. España tiene en sus regiones, en sus comunidades autónomas, muchas iniciativas paralelas en materia de memoria y verdad. En las 3 comunidades que visitamos hemos recibido cuantiosa información sobre estas iniciativas. La combinación de diferentes factores impide que hoy en España exista un recurso efectivo en materia de desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la guerra civil y la dictadura. El conjunto de la existencia de una ley de amnistía, una interpretación de la prescripción, la consideración sin investigación que todos los responsables estarían muertos y las decisiones del Tribunal Supremo en el caso de investigación de las actuaciones del juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional han
producido como efecto concreto que hoy en día no haya ninguna investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la guerra civil y la dictadura. En las sentencias del Tribunal Supremo sobre prevaricato y en la sentencia del Tribunal Supremo que decidió la competencia en favor de los juzgados territoriales en lugar de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo sentó las bases de que el juez de instrucción había errado porque no debería haber abierto una investigación debido a que las mismas estarían prescriptas, que todos los responsables estarían muertos, que el delito de desaparición forzada es una ficción jurídica y no es un delito continuado. Y el grupo de trabajo considera que esta combinación de factores no ha contribuido a asegurar el derecho a la justicia en España. El delito de desaparición forzada es un delito continuado y continúa hasta tanto la suerte o el paradero de una persona desaparecida no es establecido concretamente, donde no hay una identificación real de la víctima. Por ser un delito de carácter continuado, la prescripción no puede correr sino a partir del momento en que la suerte o el paradero de la persona desaparecida es establecido claramente. En el contexto de desapariciones forzadas, en el contexto de violaciones sistemáticas o en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra civil y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional y por lo tanto deben ser consideradas imprescriptibles. Nosotros creemos que el Estado español, a través de su judicatura, debe juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas, o al menos establecer que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de las desapariciones forzadas. En octubre de 1977, el Parlamento democrático aprobó, por la confluencia de todas las fuerzas políticas, una ley de amnistía. Esta ley representó el consenso político español que permitió una transición ordenada a la democracia. Nosotros entendemos que esta ley de amnistía jugó un papel importantísimo y esencial en los años iniciales de la democracia. Pero al respecto, nosotros entendemos que una ley de amnistía no puede servir como una barrera para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos como son las desapariciones forzadas. Y por eso nosotros recomendamos al Estado español a que adopte todas las medidas legislativas o judiciales que sean necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía o por lo menos para que la ley de amnistía deje de ser un obstáculo en la investigación judicial de las desapariciones forzadas. En materia de justicia y por aplicación de la ley de la memoria histórica, muchas iniciativas se han adoptado para realizar exhumaciones. Lamentablemente, cuando las exhumaciones se solicita al juez o a un fiscal que se apersone en el lugar de las exhumaciones, los mismos, por lo general, no se apersonan, quitándole el carácter judicial a dichas exhumaciones. Nosotros instamos a los jueces y fiscales que tomen seriamente la importancia de realizar estas exhumaciones y darles un carácter judicial. Y si se determina que las personas enterradas en las fosas comunes que han sido exhumadas han sido víctimas de delitos, que los jueces impulsen la investigación penal correspondiente y que los jueces investiguen judicialmente tal como corresponde a cualquier delito. España, y particularmente su Poder Judicial, ha estado al frente del desarrollo de la jurisdicción universal. Nosotros felicitamos al Estado español y particularmente a su Poder Judicial por el ejercicio de la jurisdicción universal. La investigación que ha realizado la justicia española en muchos casos de desapariciones forzadas ocurridos en otros países ha permitido
por un lado, condenar a responsables de desapariciones forzadas aquí en España, como es el caso Silingo, y al mismo tiempo el efecto de la intervención de la justicia española ha permitido que se desarrollen investigaciones penales en otros países. En el año 2009, la ley que permitía la jurisdicción universal de la justicia española fue modificada y fue restringida de manera muy importante el alcance de la competencia de los tribunales españoles. Por efecto de esta reforma, al menos 2 causas de jurisdicción universal que involucraban investigaciones sobre casos de desapariciones forzadas fueron archivadas. Nosotros instamos al Estado español a revisar esta modificación y volver a ampliar la jurisdicción universal. Al mismo tiempo, la contracara o el otro lado de la moneda de la jurisdicción universal es cuando tribunales de otros países inician investigaciones utilizando la jurisdicción universal para investigar casos de desapariciones forzadas ocurridas aquí en España. Al respecto, nosotros alentamos al Estado español a brindar toda la cooperación a las autoridades judiciales de terceros países que estén investigando casos de desapariciones forzadas ocurridas aquí en España. El conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, particularmente las desapariciones, requiere que las nuevas generaciones sean educadas y que tengan comprensión de lo que ha sucedido. Y también requiere que todos los funcionarios públicos reciban plena y cabal formación en derechos humanos. En este sentido, alentamos al Estado español a continuar los importantes proyectos de educación y capacitación a sus funcionarios y en particular a que los capaciten en el contenido de la Declaración de 1992 contra todas las formas de desapariciones forzadas. Como medida preventiva, la Declaración de 1992 sobre desapariciones forzadas exige que la detención de una persona esté rodeada de las mayores y más amplias garantías. Al respecto, consideramos que el Código, la legislación española, en la mayor parte de sus aspectos es acorde con estas exigencias. Sin embargo, el grupo de trabajo expresa su preocupación por el régimen de incomunicación. La posibilidad de que personas acusadas de terrorismo permanezcan hasta 13 días en estado de incomunicación creemos que es contrario a las obligaciones que emanan de la Declaración de Naciones Unidas y debería ser modificada. España, en su Constitución, estableció la figura del defensor del pueblo y todas las comunidades autonómicas han creado una institución de derechos humanos similar a la Defensoría del Pueblo. Nosotros creemos que estas defensorías e instituciones de derechos humanos cumplen un rol muy importante y alentamos a que continúen siendo fortalecidas. Tenemos algunas preocupaciones sobre la coordinación debida que existe entre la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y las defensorías de carácter en las comunidades autónomas y creemos que debería haber mayor coordinación y en la práctica mayor claridad cuando corresponde la intervención de una u otra. Al mismo tiempo, consideramos que la forma de elección del defensor del pueblo puede ser fortalecida para asegurar su independencia. Debería elegirse luego de un concurso público donde diversos candidatos puedan ser presentados y sus currículums puedan ser evaluados y no a través de un proceso que solo refleja acuerdos entre los grupos con representación parlamentaria. Hemos sido informados que España se encuentra en los inicios de la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Lo consideramos fundamental y llamamos al Estado español que en el proceso de elaboración de este Plan Nacional de Derechos Humanos, por un lado se incorpore como un elemento central el tema de las desapariciones forzadas y por el otro que se asegure la debida participación de las entidades de derechos humanos y las asociaciones de familiares. En conclusión, volvemos a agradecer toda la información y la buena predisposición de todas las autoridades españolas con las que nos hemos recibido. Desde el retorno a la democracia ha habido tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas.